me metí en ciertos problemas muy serios por primera y única vez. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Hay un problema. Hola, saludos, saludos, ¿cómo están? Saludo Imperio. A todos nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, agradecerle por su tiempo, su dedicación. El día de hoy venía para contarle de que en esta plataforma se viene innovando sobre identidad cultural. Justamente tengo que familiarizarme muy bien porque voy a tener que hacer un trabajo muy complicadito. Este trabajo consiste, voy a tener que perforar cierto objeto. En este caso voy a perforar un, un par de dientes o colmillos de un animal. Miran cómo es posible este suceso. Ahora, ¿cómo yo lo voy a perforar si yo no sé cómo perforar? Mira, acá están los colmillos, como ustedes pueden observar. Mira, acá tengo 4 especies de colmillos de un leopardo, de un jabalí y de un majás. Ahí está. Ahora sí, vamos a ir con el procedimiento. Primero, agarras un taladro. Este modelo es Trooper. En todo caso, el modelo de ustedes que van a usar. Así es, un modelo de taladro. Y eso es lo que ustedes van a tener en mano. Teniendo esta facilidad, fácilmente ustedes pueden crear los objetos que ustedes quieren. El plan 1, a ver si están listos ahí con los taladros. Me confirman, por favor. Atentos porque hoy día voy a dar mi primera clase. Mi primera clase perforando con taladro. Voy a perforar colmillos. Hola, ¿cómo están? ¿De qué parte se unen? Ahí está, voy a perforar colmillos, ¿sí? Así es que agradecido por su tiempo, poder visitarme. Mi nombre es Imperio. Pues aquí más que nada hablo de lo que es el tema de cultura. Es tema cultural, así es que si te interesa un poco más de mi contenido, puedes encontrarme en todas mis redes sociales con Imperio Ashánica. El día de hoy vamos a perforar un colmillo. Mira, ¿alguna vez han visto un colmillo de jabalí, colmillo de tapir, algún colmillo? Quizás por ahí buscando experiencias nuevas en la selva, ¿lograron encontrar o no han encontrado? El día de hoy voy a mostrar de cómo yo voy a taladrar. De hecho, es un taladro muy grande, pero mira, por ejemplo, si este taladro, la broca muy grande, yo lo voy a taladrar aquí, no va a tener tanto sentido. Están observando, ¿eh? Mira, voy a hacer una perforación pero muy grande, porque la broca que está aquí es muy grande. Por lo tanto, es necesario para poder cambiar de broca. Buenas noches. ¿De qué partes están? Hola, ¿de qué país se están uniendo? Gracias. Sí, de hecho voy a hacer, este es un colmillo de jabalí, de leopardo, ¿no? Entonces eso depende de ustedes. De hecho hay muchas creencias. Gracias por seguirme en todas mis redes sociales con Imperio Ashánica. Yo transmito cultura. Mi objetivo es poder contarle acerca de mi cultura. De hecho aquí tengo unos objetos que yo uso, como por ejemplo esta es una corona. Esta es una corona que simboliza ser un líder de la comunidad. Y pues ahora no ando con todos mis implementos indumentarias, pero me encantaría que ustedes puedan seguirme en todas mis redes sociales para poder ayudarles ahí. Está bien, justamente ahorita estoy creando un contenido sobre, por ejemplo, voy a perforar ahorita, voy a perforar, sino que no lo tengo el seguro.
César, el seguro para ajustar broca. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos. ¿De qué país están uniéndose? Mi nombre es Imperio y pues viendo esta plataforma, algo nuevo para mí, el día de hoy voy a hacer una perforación de colmillo. Ajá, colmillo, ¿no? Porque dientes de humano, ¿verdad? Entonces voy a perforar el colmillo de un jabalí o de un leopardo. Así es que gracias por seguirme en mis redes sociales con Imperio Ashánica, siempre viendo sobre el tema de cultura, ¿no? Algo cultural, algo nuevo. Yo sé que muchos que quizás no sabían de mis contenidos, pero los que van dejando sus comentarios, los que van suscribiéndose, la verdad les voy a agradecer muchísimo porque es una plataforma nueva. Yo nunca antes conocía pues no los medios para poder trabajar. Así es que la broca muy grande. Hola Cecia, buenas noches, saluditos. ¿De qué parte? ¿De qué parte te unes? Mira, de esta broca grande vamos a cambiar a una broca pequeñita. Así es, claro que sí. Ahora sí vamos a ir a verificar la broca, ¿sí? Una vez instalado nuestras brocas, nosotros procedemos a poder crear un agujero. Hola, ¿cómo están? Saluditos, gracias por estar conmigo aquí. Buenas noches, buenas noches. Claro que sí. Y vamos a perforar. Vamos a perforar para poder seguir trabajando e innovando, ¿sí? La verdad les agradezco a todos que dan su tiempo llegar a esa plataforma, poder compartir algo nuevo conmigo. Muchas gracias, ahí veo algunos comentarios. Pues nada, la verdad, solamente agradecer nuevamente a ustedes por llegar en mi plataforma. Sí, ahorita voy a tener que cambiar la broca. Voy a cambiar en un ratito, a ver, me dan unos minutitos para cambiarlo. Y ahorita voy a regresar. Ahorita regreso, me esperan por favor, los que quieren quedarse se van quedando porque voy a tener que cambiar. Si no, no tengo el seguro. De hecho, el seguro de esto es que con el colmillo no va a entrar, pues no es un colmillo muy grande, ¿ves? Entonces voy a perforar muy grande, por eso necesito cambiar con una broca más pequeñita. Una broca más pequeña para que esté adaptable a lo que quieren trabajar en este caso, ¿no? Ahorita voy a regresar, si se quedan, genial. Si no, también bienvenido a los próximos contenidos que voy a estar realizando. A ver, vamos a ir a buscar las brocas.
Bueno muchachos, la verdad no sé qué ha pasado y se ha desaparecido. Así que vamos a tener mucha paciencia para buscarlo y encontrarlo. Sí, el día de hoy estamos haciendo una pequeña innovación. Voy a quedarme a ver entre 2-3 horas. ¿Cómo estamos? Gracias por algunos que se han quedado acá. Valerie, Chusita. ¿De qué parte se unen? Buenas noches. Estoy buscando pues. Y ahora sí, ya encontramos. Ya tenemos, esto es la llave. Ahora pues espérame un rato ya. Yo voy a tener que quitarme. Voy a cambiarme mi Kushma ya. Para que me digan, ah, usted es Imperio, ¿no? Ahora sí conozco a Imperio. Y ahora sí, mira. Yo estoy acá con mi Kushma. Y así. Vamos a ir con la siguiente opción. Esta opción que tenemos el día de hoy es ¿sobre qué era? Vamos a observar cómo vamos a perforar un tipo de colmillo. Ajá, un tipo de colmillo. Así es que les voy a agradecer muchísimo. Ahora agarramos el seguro. De hecho, este seguro vamos a estar aquí haciendo este ajuste de seguro. Ya, una vez que esto retiramos, ahora vamos a poner un nuevo ya este es el seguro que tenemos. Ahora tenemos que asegurarnos de que esto pueda trabajar bien. Así es que le agradecemos de antemano a las personas que vienen llegando en todas nuestras redes sociales. A ver, vamos a intentar invitar. Ya una vez que esto ajustamos, vamos a poner un taladro pequeñito. Este taladro pequeñito nos va a ayudar a que el taladro bien pequeño vamos a introducirlo aquí. Diré la broca tiene que estar bien introducido, ¿sí? Entonces con el seguro que tenemos lo ajustamos muy bien. Ahí está. Y pues a una fuerza en la que no podemos malograrlo, ¿sí? Ahí está. Entonces ajustamos a ambos lados. Una vez teniendo listo, recordemos poder tener conectado bien lo que es el tomacorriente. Esto es esencial. Una vez que tengamos los tomacorrientes conectados, ahora probemos. No, acá hay un problema. El problema es que no está viendo una buena conexión. Ahora sí vamos a intentarlo por segunda vez, pero en este caso un poco más lejos. Ya está. Ahora ya lo conectamos, probemos. Y algunas ideas que ustedes tienen, a ver.
¿Cómo puedo conectarme? ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo perforarle de manera más eficaz. A ver, ideas por favor. Que no puedo de aquí para allá. Ahora, ¿cómo yo lo perforo? O sea, ese es mi problema, ¿no? Ahora, a ver qué dicen. ¿Qué dicen en el chat? A ver, una sugerencia. Porque de aquí para allá no sale, de acá para allá sería. De aquí para allá. Porque cuando ya se va a trabajar, entonces los pequeños creo que los dejo al final, ¿no? Primero empiezo con los grandes. Mira, esto son dos grandes que se podría manipular fácilmente. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿algún comentario? ¿Cómo lo de aquí para allá? De aquí para allá. Si es que no tengo respuesta, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Quiero saber, ¿no? Con exactitud para yo hacer hueco acá. Dice que es así y esto es así. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ok. A ver, voy a compartir a un grupo de amigos, ¿ya? Voy a compartir un grupo de amigos. A ver qué me dicen. No, acaban de bajarnos la moral. Guau, se ha apagado. Se ha apagado la laptop. Ay. Voy a tener que esperar. Voy a tener que esperar. Sí, he tenido un problema. La laptop se agotó la batería y estoy compartiendo mis amistades, pues, ¿no? Pero haremos todo lo posible de que todo se restaure. Vamos, los que no me están, los que no se han suscrito, tienen que suscribirse en nuestro canal, ¿sí? Ya, vamos a empezar con, creo que de acá para allá, por lo tanto, entonces yo estaría aquí sujetando acá de manera muy fuerte para que esta broca yo pueda taladrarlo a una forma muy adecuado, que obviamente sería aquí. ¡Wow! Está un poco difícil la situación, a ver. ¡Wow! La verdad no puedo. Ahora, ¿qué me puede ayudar?
Alguien que me ayude, por favor, urgente. No puedo. A ver, alguien que me ayude. ¿Quién dice yo te ayudo, Imperio? No, está complicado la situación, manito, ¿eh? Pero yo soy experto, no te preocupes. Yo soy bien bueno para esas situaciones muy complicadas de la vida. De lo complicado que está la vida, yo luego voy a ponerlo distinto. Chamar, y ahora sí necesito un refuerzo. Ah, casi. La tercera la vencida. Casi, la tercera la vencida. Es al revés, ¿no? No sé, estoy asustado. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a saber, pero? Ya voy a intentar, a ver, hacer hueco, pero con mi propio esfuerzo, ¿ya? Ya, si es que lo malogro, ¿hay para reponer hueso o no? ¡No puedo! ¡Auxilio! Ok. Mira, yo pienso que hay una forma y una manera. Mira, esto de acá tiene que ser de acá. Ahora. Y esto dice que está mal. ¡Ay! ¡Auxilio! No puedo hacer un mini perforación. No puedo perforar, pero mira, yo tengo una estrategia muy buena. Yo soy muy bueno para estas soluciones de la vida. Por lo tanto, como aquí yo tengo otra, acá tengo otra herramienta. Esta es la otra herramienta. Me acabo de lastimar el dedo. Ok, luego a estar. Ajustamos con seguro. El seguro bien ajustado. Ahora vamos a hacer otro experimento nivel Dios. Ya mira, nuestro experimento nivel Dios va de la siguiente forma. Esto es necesario, ¿sabes por qué? Para establecer el punto de perforación. Entonces, yo le estoy enseñando a ustedes
el paso a paso para poder crear una perforación en un colmillo, ya saben, ¿ah? Mira, si esto de aquí tiene que ir para arriba, pues lo que yo tengo que hacer es perforarlo aquí abajito. ¿Cómo lo perforo? Agarro la máquina. Ahí está. Así de fácil, sencillo. Solucionamos el problema. Pero ustedes me dirán, pero Imperio, me dirán, pero Imperio, ¿cómo crees que...? Pero Imperio, ¿cómo voy a llegar a tu canal, Imperio? Ahora lo que vamos a hacer, hay un problema ya. El problema, ok, acá tengo un problema. Ya está. Estamos en vivo, en directo, desde nuestro canal de YouTube. Ahora mira, una vez que todo esté listo, nosotros vamos a tener que perforar. Y esta perforación que vamos a tener será un poco difícil, sí, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan de que todo lo que hacemos es algo fácil, es algo sencillo, pero va a valer la pena, ¿sí? Así es que les voy a agradecer muchísimo a todos los que van a acompañarnos en nuestras redes sociales con Imperio Shanto. Hay mil maneras de cómo. No vale, no sabe lavarse. Así es. Así es que les espero de donde se encuentren. Si me observan bien, si no me observan bien, igual me comentan, ¿sí? Entonces tenemos el taladro. El día de hoy estamos haciendo una perforación de un colmillo. Ajá. Vamos a perforar un colmillo que ya tenemos un poco de... Hay que tener siempre mucha delicadeza, ¿no? Mucha delicadeza, porque algunos quizás quieren trabajar de manera muy rápido, entonces eso no es muy bueno. Hay que trabajarlo con mucho cuidado, para que de esa manera podemos perforarlo. Agarramos, como ya tenemos todo listo, lo que nosotros hay que hacer es manejar la postura de la paciencia, porque a veces las personas no son muy pacientes, no son muy impacientes en esta vida.
Así es que hay que tener mucha paciencia para ser un artesano, ¿sí? Ser artesano es tener la mejor paciencia del mundo. Un gusto, un gusto. Gracias por su visita por ahí. A ver, vamos a intentar taladrar. Estamos haciendo un hueco de un colmillo, ya saben, ¿no? Este colmillo es de un animal que se llama jabalí. A ver, vamos a intentar taladrar. Salió perfecto, mira. La verdad no lo sabía, pero ahora sí puedo entender qué tan importante es trabajar con lo que es los taladros pequeños en pequeñas dimensiones. En este caso estoy haciendo un taladro de un colmillo, pueden observarlo bien claro, está ahí, está perforado. Wow, la verdad me asombro. De antes no lo podía hacer porque estuve sufriendo, pero esta vez vamos a intentar hacer lo más hermoso posible. De hecho, esto es un pedido especial de hacer ¿cómo se llama esto? Pues es un pedido, la verdad. Así es que colmillo de jabalí, no cualquier persona lo tiene, ¿sí? Y ya está. Perfecto. Salió bien. Excelente, sin problemas. Pueden ustedes observar. Ahí está, mira, ahí está, ya perforamos. Así es que es una perforación excelente, pero para llegar a este nivel de trabajo hemos tenido que pasar una pequeña prueba. Por ejemplo, lo que yo estuve haciendo al inicio era perforarlo, pero no estaba de una adecuada forma. Es por eso que es necesario. Este es un colmillo de jabalí de leopardo. Ahí está, mira, pueden observar ustedes. Eso es la primera parte de perforación. A ver, otra forma de cómo se puede perforar, cuéntenme. Y entonces, como esto de aquí va aquí al centro y el otro va aquí al costado, pues tengo un problema ya. Mira, estos van a ir al centro y estos van a ir a los costaditos. Ahora, el dilema de esto es de que tienen que ir parejitos. ¿Y cuál es la forma o la fórmula de que pueda ir? Entonces son 4 tipos de colmillos que el día de hoy estoy perforando. La primera, la segunda y la tercera. Ahí está, mira, ustedes pueden observar. Es de esta manera que el colmillo va a crecer. De hecho es un pedido especial, ¿no? Como ya les vuelvo a recordar. Porque no cualquier persona llega. Sí, estoy haciendo una perforación de un colmillo. ¿Algún comentario quizás? ¿Cómo yo puedo trabajar mejor perforando los colmillos? Cuénteme. ¿Cómo lo puedo trabajar? Me hace un poco complicado ahora. Vamos a ir por el siguiente. Ahora de aquí tendría que ser para aquí, ¿no? A ver. No sé, a ver, ¿qué dicen ustedes? Al revés, de aquí para allá. Ahora, hay una manera de cómo podemos llegar a solucionarlo. Ya han visto, ¿no? Al inicio, ¿qué es lo que yo hice?
Lo que yo tengo que hacer es buscar una solución sobre el problema, porque el problema siempre va a haber. Ahora sí vamos a arreglar para perforarlo. Como esto va a ser para aquí, yo tengo que hacer una perforación diferente a los restos. La solución de esto sería que voy a hacer una perforación aquí, pero tengo otra máquina y esta máquina prende de esta manera. Ahora lo que yo he hecho es una pequeña abertura para que cuando ya la broca llegue aquí no pueda dañarse, ¿está bien? Ahora sí vamos a ir con la otra máquina porque son máquinas distintas que vamos a ir armando de poco a poco. Ahora me dirás, pero Imperio, cuéntame, ¿cómo puedo hacer yo trabajar con mis propias manos? Pero a veces, la verdad, es un poco problemático, ¿eh? A veces cuando no tenemos todas las máquinas es un poco difícil. Es por eso que acá me voy a ayudar con un pequeño alicate para sujetar un poco de seguridad, ¿no? Si yo voy a poner mis propias manos, pues corro el riesgo de que aquí no funcione muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el intento, ¿ya? Mira, vamos a ver cómo nos va. Si nos va bien, perfecto. Si nos va mal, perfecto. No hay ningún... Pues lo que hacemos, tratamos el taladro pequeño y hacemos un giro bien lento con tal que no se salga del lugar. Y el objetivo es que se quede haciendo... Está. Empezó la perforación, ¿sí? Ahora sí, vamos a perforar hacia el otro lado. Vamos a ir lento pero seguro. No pueden presionar tan fuerte porque... Ahí está. Ya está. Ya está nuestro perforación. Quedó perfecto. Como pueden observarlo con exactitud. Entonces, estos pequeños trabajos que yo vengo realizando no fueron algo improvisado. Ya se ha venido verificando qué experiencia va a pasar. Por ejemplo, aquí está muy angosto, ¿eh? Entonces, ¿qué puede suceder? Puede rajarse o romperse. Bueno, ahora vamos a ir en el lado un poco más complicado todavía, porque ya perforamos lo más complicado, pero ahora más difícil viene. El más difícil en esta situación sería pues este colmillo más pequeñito, más menudo, y eso no es fácil, pues, no perforarlo. Así es que vamos a buscar la manera de cómo podemos perforarlo. Una vez que logramos perforarlo, vamos a sentir satisfecho de lo que hemos venido trabajando. A ver, comenten ahí en el chat qué podemos hacer para mejorar, ¿sí? A ver, por favor, los comentarios les voy a agradecer demasiado, porque el día de hoy estoy empezando con una innovación en el mundo tecnológico con el canal de YouTube. Este es mi canal. Mi canal consiste en poder demostrar mi cultura, fomentar mi cultura. Ahora vamos a ir por el siguiente. Así es que ya hemos perforado. Ahora vamos a ir a buscar una solución de este pequeño problema que hemos tenido. Y pues la verdad, yo pienso que tener una paciencia demasiado para lo que es el mundo de la artesanía. Sí.
Hay que tener mucho cuidado. A ver, vamos a ir por el siguiente, por el siguiente trabajo, ¿ya? ¿Cómo nos va? Vamos a ir por el siguiente trabajo. El trabajo es agarramos. De hecho, aquí ya corremos el peligro de lastimarnos la mano. Como es muy pequeño y es muy complicado, hay que agarrar siempre con un alicate. Entonces así nosotros aseguramos nuestra seguridad de que esto no va a suceder un problema. Porque ya me ha pasado, yo siempre he trabajado así sin alicate. Bueno, quedó muy bien, quedó perfecto, pero siempre hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No hay que confiarnos mucho con esta. Sí, ese es el problema. Así es que ya pasamos esta opción. Ahora vamos a ir por la siguiente máquina, que viene ya el taladro. Entonces yo creo que hay pequeñas cosas que necesitamos mejorar, sí, pero de acuerdo a lo que vamos a innovando, ¿no? Porque yo para tener estas máquinas, la verdad que no fue fácil, ¿no? Me costó un ojo de la cara. Ahora lo que yo voy a hacer, yo tengo que taladrar con un alicate y hacer una perforación . Ay, me puse nervioso. Casi me lastimo mi dedo. Casi me lastimo mi dedo, la verdad. Por poquito me sacaba una carne ahorita en vivo, en directo. Me iba de emergencia. Casi saco carne. Ay, creo que en este nivel ya se necesita un apoyo, ¿no? Una ayuda. Pero como lo estoy haciendo solo, wow, está difícil. A ver, alguna ayuda para manipularlo. Wow, salió pero genial, la verdad salió súper genial. Me demoré, pero salió perfecto. Salió pero perfecto, ¿ah? Como quería el pedido. Así es que sí, nos fue muy bien. Logramos el éxito de superar un obstáculo muy difícil. Pero casi me lastimé la mano.
Ahora sí, vamos a ir por la parte final. Guau, está un poco difícil. Está complicado, pero igual vamos con todo. Sin miedo al éxito. Ahora de acá, como ya sabemos, de que el otro le hicimos lo contrario y esta vez va a ser lo contrario también. Ahora cambiamos la máquina, desconectamos desconectamos lo que es el taladro, conectamos la otra máquina y ahora vamos a ir por otra máquina y aquí agarramos. ¡No! ¡Fetch! Oye, ¿qué tienes? Casi se va. Casi me voy de cara con todas las máquinas. Casi me traicionan las máquinas. Terrible las máquinas. Terrible. Pero no importa. Casi nos ha traicionado la máquina. Ahora sí. Agarramos el taladro. Inyectamos aquí. Prendemos la máquina. Ya tenemos listo. La verdad hay un olor bien horrible de los huesos. No me gusta, no tolero. La próxima no recibo este trabajo. El trabajo está feo. Horrible. Voy a entrenar a hacer la perforación ya. Voy a descansar ya. Mucho trabajo. Colmillo de un leopardo está caro, $500 está. Así es que si quieres ustedes ser parte de esta aventura nueva, me avisan con anticipación para crear su collar con colmillos. Ajá, de hecho es un pedido. Creo que es de Europa. Como me voy a ir para allá, voy a llevar. Nada, estoy bromeando, no me crean, no me crean. A ver, vamos a perforar por segunda, última vez. Listo, logramos nuestra meta. Gracias por su tiempo. Todos los que me han venido siguiendo aquí en las redes sociales con la plataforma de YouTube. Duró literalmente 50 minutos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. A ver si me retiro.